A continuación nos va a acompañar el doctor Ramiro Guadalupe. El doctor Guadalupe realizó su posgrado de cirugía en la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en docencia de la Universidad en investigación por parte de la Universidad Católica de Puse. Es miembro del Colegio Internacional de Cirujanos, capítulo Ecuador. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Trauma, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Laparoscópica, autor de múltiples trabajos de investigación publicados tanto en congresos y revistas, así como en libros sobre cirugía. Y es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, capítulo Pichincha. El día de hoy el doctor Guadalupe nos va a acompañar con el tema eficacia de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la obesidad. Muchas gracias, doctor Ramiro Guadalupe. Aló, buenas, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, le podemos. ¿Me escuchan? ¿Me comparte la pantalla? Claro, sí, está como co-host, ahí yo podría compartir, no hay problema. Ok. Vamos a demorarnos un poquito, pero ya estamos. ¿Sí están bien? ¿Sí ven en la pantalla? Perfecto. En tamaño adecuado. Muchas gracias, doctor. ¿Sí están viendo? Sí. ¿Sí? Buenas tardes, colegas. Bueno, como nunca debe faltar ahora en todo congreso se habla de cirugía bariátrica, es porque es una patología que ya se ha identificado como una enfermedad crónica y que está relacionada con muchas enfermedades. En este tema vamos a hablar sobre la eficacia de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la obesidad. A ver, algo pasa. Algo pasa acá. A ver. Ahí estamos, ¿no? Bueno, para empezar hablando sobre el tema, entendamos qué es una definición de eficacia. La Real Academia Española de la Lengua dice que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera de cualquier actividad. Entonces, aquí en esta cirugía bariátrica, lo que queremos es justamente ver los resultados. Y para eso tenemos que tener una cosa importante y fundamental, que se encuentre qué es lo que quiere la opinión del profesional multidisciplinario y de los pacientes al momento de decidir qué resultados son los más importantes para evaluar en la cirugía bariátrica. Entonces, hay algunos estudios igual sobre estos temas. Miren, aquí hay una comparación de la visión del profesional versus del paciente. Y se ha visto que a veces son un poco diferentes. El cirujano, ¿qué quiere? Saber la pérdida de peso, saber si las comorbilidades van a ser bien controladas. Y lo más importante, queremos que no haya mortalidad perioperatoria, o que sea nula, o que sea baja. Y baja incidencia de las complicaciones, tanto inmediatas o posteriores. Y el paciente, ¿qué es lo que quiere? Bajar de peso. No tener su complicación, tener una calidad de vida extraordinaria, no tener mortalidad y que sea barata. Y importante también el aspecto estético, ¿sí? Entonces son un poquito diferentes, en algo coincidimos y ahí actuamos. Vamos a ver entonces que la cirugía bariátrica sí es un procedimiento efectivo para la baja de peso. Miren aquí el presidente de la Asociación Mundial de las Sociedades de la Obesidad dice justamente que la cirugía bariátrica ha demostrado un número de hechos irrefutables para indicar que la cirugía en sí tiene resultados adecuados en la obesidad. Y la obesidad siempre va acompañada de comorbilidades, entonces si baja de peso van a mejorar todas las comorbilidades. Es así que en el tiempo, estamos hablando más de 30, 35 años en que este campo estaba desarrollándose. Y de ahí que ha ido incrementándose el número de técnicas quirúrgicas. Unas han ido quedándose en el camino y otras han ido mejorando.
Esas siguen el tiempo, hay algunas cirugías que ya no se practican, hay otras que se han ido quedando y intentamos justamente el desarrollo porque se ha visto que en los años la cirugía tiene mucho más resultados que los tratamientos clínicos. Ahí había una discrepancia con los cirujanos y los endocrinólogos que nos veían mal. Se pensaba que los cirujanos se quieren llevar a sus pacientes. Entonces, vamos a ver que de esa manera estamos indicando en este gráfico, están mirando que aquí hay una raya, ¿no?, de la eficiencia, la eficacia de un tratamiento y también el riesgo en realizar. Miren, solo atención en la alimentación, atención en bajar calorías o medicamentos, no tiene buenos resultados, pero tiene bajos riesgos. Y mientras va pasando haciendo una cirugía, una manga gástrica, que es un procedimiento fácil posiblemente, un bypass gástrico, una derivación videopancreática, un suizo duodenal, son procedimientos mucho más demandantes y tienen más riesgo en su realización. De ahí es igual el mismo gráfico, mientras nos vamos realizando solo ejercicios, medicamentos, todos, mientras vamos haciendo cirugías un poco más complejas, puede haber mucho más riesgo por paciente. De ahí que las cirugías han ido evolucionando, tratando de ser más simples, pero con buenos resultados. De esta manera se ha ido produciendo una gran evolución de la cirugía, incrementándose. Miren, justamente aquí tenemos la manga gástrica en el tiempo. Era un procedimiento que se hacía muy, en poca cantidad, pero por su simplicidad ha sido la cirugía que más está realizando. Y las otras que son más complejas, ay caramba, y las que son más complejas ahí están disminuyendo. Es decir, que el médico igual ha intentado que la cirugía bariátrica sea menos riesgosa y con resultados adecuados. Bueno, ¿qué involucra la eficacia? Vamos a ver la pérdida de peso. ¿Qué pasa con la pérdida de peso con la cirugía bariátrica? Hay muchos trabajos en los que nos están indicando que la laparoscopía en sí tiene resultados óptimos. Y aquí un resultado entre una de las dos técnicas que queremos que se vaya simplificando, el bypass gástrico versus la manga gástrica, en la que estamos mirando diferentes estudios, lo que es un estudio muy grande, en la que estamos viendo que los resultados son buenos de baja de peso, pero con cierto dispersamiento y mucho más concentración para el bypass gástrico. Metanálisis demuestra, como vemos, la mayor pérdida del exceso de peso por el bypass gástrico. ¿Y eso por qué se explica? Por el hecho que este procedimiento no es solo restrictivo, sino también malabsortivo. Hay cambios hormonales en el intestino en la que actúan las incretinas, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo este mouse, estamos viendo muchos trabajos que los estoy exponiendo justo en los términos, qué es lo que pasa con un procedimiento con otro procedimiento, ya que el hecho de que el tratamiento clínico versus el tratamiento quirúrgico está demostrado que pesa mucho más al tratamiento quirúrgico, pero entre esos quirúrgicos, ¿cuál es el de mejor resultado? Aquí tenemos el bypass gástrico y la manga gástrica, en la que justo estamos mirando que a mediano plazo, hablemos de 3 a 5 años, no existe diferencia. Miren, no existe diferencia de pérdida de peso entre la manga y el bypass gástrico. Pero si estamos pasando más tiempo, vamos a ver que siempre hay a largo plazo, es decir, pasado los 5 años, la pérdida de peso ha sido mantenida con mayor proporción en el grupo de bypass gástrico, justamente hablando de el acto bypass gástrico está basado en tanto la restricción, es decir, menos ingesta y también una mala absorción. La manga sí tiene solo un mecanismo. Aquí tenemos otro estudio, justamente en tendencia en comparar esas dos técnicas y con controles
de una randomizados y controlados, en el que vamos igual a encontrar que tanto la manga, tanto el bypass gástrico, vemos que hay baja de peso, hay una baja de peso que se mantiene en el tiempo con mayor proporción en el bypass gástrico. Sino más, es decir, que es mucho más duradero, ¿sí? Tal vez sea porque el paciente con el bypass gástrico venga a mayores controles. El de la manga gástrica, justamente porque, igual dijo mi colega anterior, los de manga gástrica a veces piensan que no requiere mayor control y no viene. Es importante indicar también que la cirugía bariátrica no está abandonada, es un procedimiento que se encuentra bajo un sistema de un grupo interdisciplinario. Todos los estudios que estamos mirando son estudios direccionados al peso, a la baja de peso y las comorbilidades, pero no estamos viendo que el grupo de sostén es ese grupo interdisciplinario, el psicólogo, el nutricionista, el gastroenterólogo, el clínico, que ellos tienen un papel también preponderante para que se mantengan los datos, ¿sí? Hablando entonces de esta que nos atañe inicialmente, la pérdida de peso, igual otro estudio, y si ustedes van al internet y buscan más estudios, van a encontrar justamente eso, que el bypass gástrico a 5 años en el exceso de peso se mantiene con un 62%, a 10 años se mantiene igual, miren, con ese porcentaje, y la manga gástrica después de 5 años se mantiene en el baja de peso, pero con menos proporción que el bypass gástrico. Entonces estamos indicando que la pérdida de peso sustancial es real y es mantenida, siendo más mantenida por el bypass gástrico. El bypass gástrico, igual muchos médicos a veces tienen un poco de temor porque puede tener más complicaciones, porque tiene que cortar intestino, subir intestino, cortar el meso y producir, puede haber el caballo de Troya, de ahí puede haber hernias internas y complicaciones y fístulas. Por eso los cirujanos han ido evolucionando y ahora se encuentran bypass gástrico en una sola anastomosis, que tiene resultados muy similares, pero con menos complicaciones. Bueno, entonces ahora tenemos las comorbilidades. Las comorbilidades están relacionadas con el peso, el paciente obeso, catalogándole como obeso pacientes con índice de masa corporal sobre 30. El paciente es indicación quirúrgica en ese estado, el paciente obeso. Pero las normas nos decían, pasado el índice de 35 más comorbilidades y de 40 sin comorbilidades. Pero eso ya está cambiando, porque se ha visto que los pacientes que se someten a cirugía dependiente del peso tienen resultados óptimos, que el paciente con índice de 30 es obeso. Entonces estamos hablando de una cirugía para los obesos. En cuanto a la diabetes, estamos hablando que la cirugía bariátrica es importante la cirugía, porque se ha visto que los elementos que intervienen en el bypass gástrico o en la manga gástrica alteran las incretinas, fundamentalmente el GLP-1, que actúa fundamentalmente hacia el hígado, el corazón, el páncreas, haciendo que haya una mejor producción de insulina y sea una respuesta importante en pacientes diabéticos. No solo ese mecanismo, hay otros mecanismos más que están indicando, hormonales, como el factor de crecimiento de fibroblasto 19, que es un factor importantísimo que actúa como una hormona en la alteración de los ácidos biliares no digeridos de las células, y aumenta y mejora la acción de la producción insulínica y disminución de los sales biliares libres. Entonces hemos visto que la seguridad de la cirugía en estos pacientes es efectiva. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en los que nos está indicando la literatura, que pacientes diabéticos con seguimientos a 5 años han evaluado la disminución de los valores hasta igual o menos de 6 de hemoglobina glicosilada, o descontinuidad de los medicamentos antidiabéticos hasta 5 años. Mire, el 5% en tratamiento clínico, el 29% con bypass gástrico, el 23% con manga gástrica. Se dan cuenta que el tratamiento quirúrgico sí tiene una gran efectividad.
sin decir que se está curando, sino que se está controlando. Los pacientes que usted dice que está curando a una paciente diabético, eso no está adecuadamente dicho. Tenemos acá otro estudio en el que estamos igual evidenciando igual la respuesta en los procedimientos quirúrgicos para la diabetes. Siempre estoy relacionando los dos más frecuentes relacionados, que es la manga y el bypass gástrico. Entonces estamos viendo igual que la manga gástrica, tanto la manga gástrica como el bypass gástrico presentan disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada, como les había dicho, es decir, mejorando el estado glicémico del paciente. El bypass gástrico muestra menor requerimiento de hipoglicemiantes. Aquí hay otro estudio igual en el que se está demostrando esa premisa. Igual, aquí tenemos otros resultados en el tratamiento del bypass gástrico en la diabetes tipo 2. Hay un metaanálisis randomizado y controlado, igual en el que estamos mirando igual la pérdida de peso y el resultado glicémico, tanto con el bypass gástrico, tanto el bypass gástrico como la manga gástrica. Se ve que los resultados son óptimos en el tiempo. Es decir, la remisión del paciente con diabetes ocurrió hasta en un 52% en este estudio, a los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, versus el 3.5% de los pacientes tratados solo clínicamente. Un análisis de un subgrupo del bypass gástrico tiene una remisión relevante superior a otras técnicas quirúrgicas con un 52%. Y es más, hay cierto tipo de sesgo en los pacientes debido a que a los pacientes que se les hizo un bypass gástrico son los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada más elevada. Es decir, que pese a eso, los pacientes con bypass gástrico tenían mucho mejor respuesta. Todos los procedimientos bariátricos tienen respuestas metabólicas. La manga gástrica sí tiene respuesta metabólica porque se corta el 80% de su capacidad y se extrae el fondo donde se producen la hormona grelina, que tiene una relación con el apetito, y además la manga gástrica hace que haya un vaciamiento más rápido hacia el intestino y va a aumentar la producción de GLP-1. No se diga así, el bypass gástrico, que está muy demostrado con las dos teorías de Francisco Rubino, que es el intestino anterior y el intestino posterior, relacionadas justamente con estas incretinas, como es el GLP-1 fundamentalmente. Igual hay más estudios relacionados para tener mucho más peso en que el tratamiento quirúrgico tiene relevancia en ese sentido. Y aquí estamos mirando justamente en esta gráfica, vemos los índices de masa corporal. De 25 a 26 la cirugía no está indicada. Es dieta y farmacoterapia desde 27 a 29. De 30, miren, de 30 a 35, tanto la dieta puede utilizarse el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Entonces, mire, ha ido cambiando, la cirugía ha ido evolucionando y es por los resultados. Se ha visto que los pacientes con estos índices igual ya es catalogado como paciente obeso sobre 30. Los pacientes obesos con este índice, que es el índice que estamos en discusión todavía, de 30 a 35, los pacientes que tienen diabetes, siempre y cuando esa diabetes no sea controlada adecuadamente, la cirugía es extraordinaria para su tratamiento. No así sobre 35 ya no hay discusión, y sobre 40 tampoco. El hecho está justamente en este margen de índice de 30 a 35. Pero bueno, hay estudios que se ha demostrado que sí hay una buena respuesta. Y el estudio que es referente en este sentido es un estudio sueco, el SOS, en el que se demostró
justamente en este grupo de pacientes antes de que no haya indicación. Se había operado hace unos 30 años, 4.000 pacientes en ese grupo y se veía que había una buena respuesta también en este grupo. Es decir, que la remisión de la diabetes de 1 a 5 años hasta, miren, el 63%, otros 53%, pero está en el rango de 30 a 63%, el bypass gástrico es mucho mejor. El bypass gástrico ya generalmente alcanza mayor grado de remisión, así nos dicen, y menos recurrencia, y mayor tiempo libre de enfermedad en comparación con otros procedimientos. Estamos hablando del bypass gástrico. Dicen en Yederus, pero también vemos que el bypass gástrico con una sola anastomosis tiene el mismo resultado. Entonces está demostrado por infinidad de estudios en que el procedimiento quirúrgico tiene resultados óptimos en los pacientes con diabetes. La recurrencia, vamos a insistir en esta patología porque es la patología que la comorbilidad que mucho más se habla y se hace igual controversia en que si la cirugía va a estar relacionada para curar o no la diabetes. Lo que nosotros estamos indicando es justamente que estamos mejorando o que la recurrencia es menor, de 30 a 50 pacientes, de los pacientes con una remisión inicial. La recurrencia puede existir, pasado el año, los 2 años, los 5 años, todo eso va a darnos un número o un nombre, si es que si ha habido recurrencia, si es que el paciente ha sido dado de alta o no, sobre los 5 años sin ningún medicamento. Pero eso no quiere decir que el cirujano va a hacerse cargo del paciente. Tiene que estar, asiste la glicemia normal, tiene que seguir mirándole el médico endocrinólogo. El tiempo libre de diabetes es mayor en pacientes con bypass gástrico, insistimos que puede ser una media hasta de 8 años. Es importante a qué paciente le vamos a operar y en qué tiempo. Si el paciente es operado en el año de su diagnóstico, el 100% van a recuperar su glicemia normal. Si es que tardamos hasta los 5 años, va a ser un 80%. Si pasamos de los 8 años, el 70%, y si es que son sobre los 8 años, va a ser hasta un 40% de recuperación de la diabetes, ¿sí? Y si los pacientes están usando igual insulina, el porcentaje de que dejen esa insulina va a depender del tiempo en el que estamos diciendo. Por eso ya hay un acuerdo con los gastroenterólogos, porque la Sociedad de Endocrinología ya acepta justamente que la cirugía es uno de sus armamentos para controlar los pacientes con esta patología que es grave. ¿Qué vamos a hablar sobre la otra comorbilidad que aparece justamente con los pacientes obesos en cuanto a la hipertensión? ¿Qué pasó? No se me, a ver, ya se me perdió un poco esto. Espérense un rato. Bueno, así pasa a veces. Bueno, estamos hablando de las comorbilidades. A ver, este mouse tampoco. Ya, justamente estaba hablando de la hipertensión. La hipertensión. Ahí justamente estamos hablando. ¿Qué pasa con los pacientes con hipertensión y cirugía bariátrica? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el paciente, con tal de que baje hasta un 10% de su peso, los rangos de hipertensión van a mejorar. Ahora, el hecho de que bajen de peso, un porcentaje del que estoy comentando, es posiblemente con un tipo de cirugía, con un tipo de dieta podríamos controlar, pero la permanencia de esa baja de tiempo prolongada es poco difícil. De ahí la cirugía. Y así vamos a ver igual. Justamente aquí tenemos los procedimientos, la manga gástrica, el bypass gástrico, de los diferentes autores, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en el tiempo. Y se ha visto qué es lo que ha pasado. Que la presión arterial ha remitido, la hipertensión, y el paciente ha mejorado. Es igual, aquí tenemos igual la pérdida de peso, las comorbilidades en relación al bypass gástrico y a la manga gástrica. Aquí estamos viendo la pérdida de peso en el tiempo,
hemoglobina glicosilada, vamos al exceso de peso de la pérdida, el colesterol, la presión sistólica y diastólica. Este trabajo ha demostrado igual que la remisión y el control de la tensión arterial es mejor con el bypass gástrico versus la manga gástrica a 4 años. Nosotros igual pensamos que entre bypass y manga gástrica son efectivos a los 4 años, pero como ustedes vieron al inicio del análisis del peso, el peso se mantiene mucho más bajo con el bypass gástrico porque tiene sus dos mecanismos de pérdida, tanto de restricción y de malabsorción. Es así que el bypass gástrico permanece más tiempo con esa mejora de la presión arterial. Luego, ¿qué vamos a hablar sobre la seguridad? La seguridad. La seguridad de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Los procedimientos comunes como el bypass gástrico y la manga gástrica han demostrado que son seguros a corto plazo con un riesgo del 0.8 en comparación a otros procedimientos, y a largo plazo se mantienen igual tasas de reparación de 5 al 22%. Más frecuente en uno que en otro. En cuanto a complicaciones, o sea, si al paciente usted le ofrece la cirugía, muchos de los pacientes tienen todavía temor, pensando que esta cirugía tiene complicaciones severas hasta mortalidad. Y se ha visto que la cirugía bariátrica es un procedimiento seguro, con riesgo de complicación similar a un procedimiento común como una colestectomía o una apendicectomía. Mire, ¿es por qué? Porque ya se ha desarrollado, es mucho más común. Ustedes ven, tiene acceso a más médicos y hay más volúmenes de pacientes realizados esta cirugía. Es decir, que la seguridad está relacionada con el número de procedimientos. Si da seguridad a un paciente, un cirujano que haya operado más de 100 cirugías, el procedimiento ya es seguro. Entonces, la morbilidad va a ser igual y la mortalidad en comparación con estas técnicas quirúrgicas de una apendicectomía o una colestectomía, y de mortalidad y morbilidad como una cirugía de cadera. O sea, son eficaces y seguras los procedimientos. Aquí en este igual se hizo una metaanálisis, se miró a ver qué es lo que pasa con los pacientes sometidos a esta cirugía, que tuvieron complicaciones o no tuvieron complicaciones. Igual aquí se ve la manga gástrica, el bypass gástrico, la derivación biliopancreática, y se está mirando que los resultados y los porcentajes son muy bajos, ¿sí? Las complicaciones más severas que podemos encontrar en un paciente con esta cirugía, ¿cuáles van? Las fístulas. Las fístulas se han disminuido justamente por las nuevas técnicas, los nuevos tipos de sutura, que son cada vez mucho más seguras. Otras complicaciones que por aquí estamos viendo es justamente la decesia de la sutura, la embolia pulmonar. Todo paciente obeso tiene riesgo, no por la cirugía bariátrica, sino por su estado de inflamación crónica, la opción de tener como complicación, y que puede ser severa, la tromboembolia pulmonar. Y para eso el médico ya se adelanta y lo hace con profilaxis antitrombótica, que se puede mantener hasta una semana del postoperatorio cuando el paciente vaya ya a casa. Es una patología muy importante que hay que evitar. Esa es una de las fundamentales que habíamos comentado. Otra complicación es que el paciente no baje de peso. Para eso es justamente el control postoperatorio que debe ser siempre muy cerca. No estoy de acuerdo en las promociones que hacen muchos colegas, en que hago una promoción por Navidad y lo opero enseguida, y así. Esos pacientes justamente no van a ser los que van a venir a controlarse. Al paciente hay que prepararle. El cirujano tiene la obligación de poner al paciente en condiciones óptimas y saber que el paciente va a cumplir un postoperatorio que debe ser prolongado si pudiéramos, hasta los 5 años sería extraordinario. Bueno. Disminución de los riesgos. Esta cirugía, como su eficacia, vamos a ver que disminuye el riesgo cardiovascular.
La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, ya habló el doctor Gordillo anteriormente, este factor es severo, pero con la pérdida que habíamos dicho del 10% del exceso de peso, ha demostrado una reducción del riesgo cardiovascular. Es así que los pacientes, antes de operarse, tienen que someterse a un control preoperatorio para tratar de llegar a este porcentaje de pérdida. Pocos pacientes logran una pérdida de peso superior a ocetanina al 10% de este exceso de peso con tratamiento clínico. Muchos de los pacientes dicen, pero ¿para qué quiere que baje si ya me voy a operar? Sin entender que el paciente, al bajar de peso, mejora su sistema cardiovascular, mejora el tamaño del hígado, mejora la disminución de la grasa de los mesos, y la cirugía es hasta más segura, más fácil para el cirujano. En este estudio vamos a ver este porcentaje elevado, que fueron sometidos a cirugía bariátrica, y el 40% de este grupo ya se demostró en esto justamente disminuir el riesgo cardiovascular estimado con el Franeker. Hasta un 75% mejoraron y dieron resolución al riesgo cardiovascular de hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Es decir, que para bajar riesgos, la cirugía esta bariátrica es muy efectiva. Hay otro factor importante de riesgo, el cáncer. El cáncer y obesidad, si hay una relación, aquí en el American Research de Cáncer, los americanos están mirando justamente la relación que tiene ser obeso con infinidad de cáncer, tanto el colon rectal, el de seno, se ven, riñón, estómago, el cáncer prostático, cáncer ovárico, cáncer endometrial. Estos cánceres sí están relacionados con el obeso, pero el cáncer no dice, este paciente está solo con obesidad de grado 1, no le doy cáncer. Es con la relación con el paciente con cáncer. Hay esa relación, ya les habíamos comentado que el paciente obeso es un paciente con un proceso inflamatorio permanente. De estos igual hay trabajos que lo están meditando, que lo están midiendo, y esa relación de cáncer y obesidad están mirando. Lo que habíamos dicho, los cánceres, justo estos están viendo el número de pacientes, el cáncer colorectal en el hombre y en la mujer, el cáncer esofágico. El cáncer esofágico está muy relacionado con el reflujo gastroesofágico. Los pacientes obesos tienen un gran porcentaje de pacientes que tienen reflujo. Y de ahí que el tratamiento, tanto la manga como el bypass gástrico, tienen buenos resultados, pero el resultado es mucho mejor en los pacientes con bypass gástrico. El paciente que se hace manga gástrica puede tener también luego del postoperatorio reflujo, y ese factor de reflujo no se ha quitado. Entonces, por esa razón, los pacientes sometidos a esta cirugía, al bypass gástrico, se relaciona con mayores porcentajes de mejora, o de que el paciente no tenga este tipo de cáncer. Es decir, cualquier procedimiento quirúrgico bariátrico va a mejorar la opción de que el paciente no sea expuesto a los siguientes cánceres, pero con mucha más razón los pacientes que son sometidos a este procedimiento del bypass gástrico. Es decir, al mirar que había una relación 5 veces menor de incidencia de cáncer, miren, los hormonodependientes, principalmente en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, es decir, cáncer de próstata, cáncer de ovario, esos tuvieron una mejor relación y disminuir el porcentaje, ¿sí? Y los resultados igual son mejores en pacientes con bypass gástrico versus manga gástrica. Hasta una relación, miren, hasta de 8 veces comparados con pacientes obesos no operados. Es decir, los pacientes tienen familiares, tienen historia familiar de un tipo de tumoración, es de preferencia el paciente debe ser operado justamente para evitar esa relación que va a ser directamente proporcional y ser factible de que a ese paciente también le dé un cáncer. Fundamentalmente los
hormonodependientes. Miren lo que había dicho recién, que el riesgo de cáncer esofágico es menor de incidencia en pacientes hormonodependientes sometidos a cirugía. Y los resultados son mayores en pacientes de ya había dicho. Y en esta, el riesgo de cáncer esofágico, justo lo que les decía, disminuye en el bypass gástrico más que en la manga gástrica. ¿Por qué? Ya les dije que en la manga gástrica puede, luego de la cirugía bariátrica, aumentar el reflujo. En esa condición, el paciente va a mantener todavía ese porcentaje. Pero una cosa que se ha visto en el cáncer también es una relación que en cambio el cáncer de colon puede existir, puede incrementarse en los pacientes con bypass gástrico. Esa es la única observación que se hace sobre el cáncer. El resto de tumores en otros órganos han mejorado bajando el peso, pero con cirugía bariátrica. La mortalidad. Este estudio, como les decía, este estudio sueco, el SOS, mostró una reducción de la mortalidad hasta un 30% en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en 10 años. Menor incidencia de cáncer, de infarto. Este estudio se realizó hace más o menos 30 años, cuando todavía no había una reglamentación de decir, a estos pacientes se operan con índice sobre 35. Entonces, en esta época se operaba a todos los pacientes con obesidad. Si eran 30, se operaba. Entonces, nos dio lugar a hacer un estudio observacional en un periodo de 10 años en el que se vio que pacientes obesos versus pacientes que no se querían operar, porque antes no se querían operar mucha gente porque decían que esta cirugía es riesgosa y además la cirugía era cirugía abierta. Ahora con la laparoscopia hay más acceso a la cirugía bariátrica. Pero en ese sentido hubo un grupo de que se operaron y otro que no se operaron. Y fue tan grande el grupo que hablaba de 4.000 personas y tuvieron una facilidad de observarlas en 10 años. Y ahí se vio, tiene que leer, el paciente que le interese la cirugía bariátrica tiene que leer este artículo, que es muy indicador. ¿Ya? Y está viendo que la reducción de la mortalidad fue del 40% a 7 años. El 92% era en pacientes diabéticos. Todos los pacientes diabéticos y que se operaron mejoraron hasta un 40%, y en relación a los pacientes que no fueron operados. Este es un artículo que todo el mundo lo tiene como referencia para el estudio. La cirugía bariátrica disminuye entonces el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que se demostró. Y también se demostró que esta cirugía bariátrica disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer. Todo eso igual, porque fue un grupo de cautivo de personas que podían haberse, que se les podía igual ir haciendo un seguimiento. Y se veía quienes fallecían por alguna cosa eran justo los que no eran operados. Quienes mejoraron la diabetes de los pacientes operados. Entonces fue mucho más fácil en ese grupo. Y la expectativa de vida igual. En ese artículo nos están diciendo justamente la expectativa de vida. Luego, miren que la expectativa de vida en pacientes obesos disminuye en casi 6 años comparando con la población general. Es decir, un paciente obeso, si no se opera, tiene 6 años menos de vida. Entonces, debemos tener un paciente gordito, dice, tiene 6 años menos. Hay que indicarle que tiene que bajar de peso. Y si es que la cirugía es la más efectiva, es mejor. La expectativa de vida incrementó en 3 años, en cambio, en el grupo con intervención quirúrgica, comparando con el grupo de intervención clínica. Entonces, esto está graficado y bien controlado. Entonces, indicando que la expectativa de vida es mejor, entonces, en los pacientes tratados con cirugía. También, ¿qué pasa con la reganancia? Un paciente que se mantiene con tratamiento clínico rato menos pesado, no toma su medicamento, rompe su dieta, entonces va a reganar peso. El paciente operado en la reganancia de peso, si es que es un bypass gástrico y está bien controlado, puede ser hasta un 10%. Y si un paciente con manga gástrica igual está controlado hasta un 30%. Es decir, que pese a eso, y el paciente con tratamiento clínico va a ser más del 50%. Entonces, vamos a ver que la reganancia de peso se va a dar a ver, veamos, este mouse está muy sensible, está sufriendo.
Muy sensible. Bueno, se considera la falla quirúrgica cuando la pérdida de peso es menor del 20%. Eso es importante también entender, que si usted hace una mala cirugía, no encuentra sus resultados, es decir, que no ha perdido lo suficiente como para que no sirva. Los pacientes que no han perdido adecuadamente, los pacientes que eso pasa es debido a un grupo, a unos factores que son algunos, entre esos selección adecuada o no del paciente para operar. Si el paciente ve que psicológicamente tiene ansiedad o no se aliana a un seguimiento, posiblemente si usted le opera, no va a tener buenos resultados. Si le educó prequirúrgicamente, sabe el paciente qué dieta va a tomar, le probó que va a bajar de peso con una dieta. Si es que en su preoperatorio no mejoró, entonces la cirugía tampoco va a ser tan efectiva. Hizo una técnica quirúrgica adecuada a un paciente, si es que es picador y le hace una manga, ¿funcionará? Posiblemente no. A un paciente que come abruptamente, le hace una manga, claro que va a funcionar, pero entonces tiene que elegir de acuerdo al tipo de paciente una técnica a otra. Y si otra cosa, lo que venimos diciendo, el seguimiento quirúrgico rutinario. El paciente tiene que saber que esta cirugía no se acaba luego que sale de alta, sino es donde empieza mucho más el factor interdisciplinario, el ejercicio, la dieta, para que no solo pierda solo grasa y no pierda músculo, ¿verdad? Entonces los pacientes necesitan un control adecuado, ¿sí? De existir una pérdida con una técnica puede requerir una reoperación con otra técnica, cambiar de técnica. Ahí viene la cirugía de revisión. Luego de una falla quirúrgica, generalmente una conversión a bypass gástrico posiblemente sea adecuada en un paciente con una manga, o si es que es un paciente con un bypass gástrico y ha ganado de peso, se puede hacer una reconversión a otra cirugía, como un SADE o como agua, pero hay resultados, hay expectativas de cirugías que pueden servir para una u otra cosa. Es decir, que esta cirugía, si queremos ver la eficacia, está probada, es eficaz para las cosas que el paciente cree y el cirujano lo ha propuesto. La baja de peso, vemos que es adecuada, las comorbilidades son controladas adecuadamente si es que logramos una cirugía adecuada y con una baja de peso controlado. Es así que el tratamiento quirúrgico supera ampliamente al tratamiento clínico para la reducción de peso y el control de las comorbilidades a largo plazo. Esto está indicado, desde ahí por eso ya estamos de buenas con los médicos clínicos y endocrinólogos, nos están mandando pacientes para operarse. La eficacia del procedimiento bariátrico depende de la elección, como habíamos dicho, del paciente, la preparación preoperatoria y el seguimiento del grupo interdisciplinario. Es importante. Hay que entender que esta cirugía no es una cirugía simple, sino es una cirugía que requiere un gran porcentaje del control de ese grupo interdisciplinario. Y otra cosa, que la complejidad del procedimiento bariátrico, si es que hago el procedimiento más difícil, vamos a tener mejores resultados, eso no. Habíamos comentado que las cirugías se están simplificando para evitar justamente las complicaciones y haya una mejor respuesta del paciente. Porque si el paciente se opera, no es para quedar bajado de peso y con una mala vida, sino existe la necesidad de que el paciente luego de que baja de peso mejore sus comorbilidades y se incorpore a una vida sana con ejercicio o de dieta. Y para eso hay algún tipo de reglas para medir. Entre esas son, una se llama el Barros, en el que le ve su actividad social, su actividad familiar, su actividad social, sexual y todo, qué ha pasado luego de la operación. Y se ve que los pacientes con realizadas la cirugía bariátrica tienen buenos resultados de nuevamente incorporarse a una vida adecuada. Y bueno, aquí está indicado todas las cosas que el paciente mejora, ¿verdad? Mejora todo, el problema de tumor cerebral, las lipidelas, la hiperlipidemia, el síndrome metabólico, la diabetes, el ovario poliquístico, los estados venoso, la incontinencia urinaria, el reflujo, la hipertensión, el asma, el apnea del sueño, problemas articulares,
articulares, todas estas posibilidades de daño por la obesidad, el paciente ha mejorado y está indicado. La eficacia de esta cirugía es realmente real y está aquí para quedarse. Y muchas cosas más están viniendo. El abordaje hacia el paciente, a las otras cosas se está dando. Entonces, la opción de los porcentajes de mejora en cada una de las patologías son reales, son porcentajes elevados, que sí el paciente va mejorando. Entonces, esto quiere despertar al paciente y y a los médicos que, si es que encuentran pacientes con obesidad, con comorbilidades, diabéticos, tienen una opción muy importante que es la cirugía. Y ahora cada vez mucho con una mejor tecnología, ahora tenemos la cirugía robótica, que es una cirugía que es mucho más segura, más detallista y que tiene mejores resultados. En el tiempo posiblemente ya tengan todos los hospitales. Nosotros en el Hospital Efraín Espejo estamos realizando ya esta cirugía con el robot. Aquí en Quito tenemos tanto el Hospital Efraín Espejo como la Radio Marín, ya tenemos la tecnología y esperemos que de aquí a un tiempo sea esta la que sea prevalente y los resultados sean cada vez mejores. Eso es, si tienen alguna pregunta y aclarar cosas, estoy acá justo para eso. Muchas gracias, doctor Ramiro Guadalupe. Bastante completa su charla y sobre todo nos ha demostrado, bueno, bastante complementaria con la del doctor René Gordillo sobre, y nos da una visión súper amplia sobre la cirugía, las diferentes cirugías metabólicas, cómo estas pueden mejorar con respecto a los diferentes comorbilidades y cómo pueden cambiar definitivamente el estilo de vida de una persona. Doc, entre las preguntas que se podrían hacer, tal vez una sería, ¿usted cuáles considera o cuáles son factores que tal vez hacen que el paciente presente resistencia a la cirugía o al tratamiento, por decir, que tal vez el paciente cambia de decisión al ver tal o cual cosa? ¿O nos podría comentar un poquito más de esto? Bueno, hay muchos tabúes que ponen que la cirugía bariátrica les va a dar cáncer, que la cirugía bariátrica les va a dar, van a quedar con una desnutrición. Así hay cosas, ¿no? Entonces el médico, igual el médico clínico, el médico cirujano, porque la opción de que venga el paciente directamente al cirujano no debe ser, sino debe ir al médico clínico y él ver que la necesidad de mejorar su salud es justamente una baja de peso, pero que sea permanente. ¿Y cuál es la forma de hacerlo eso? Con cirugía. Y explicarle que la cirugía ya es mucho más segura, es una cirugía en la que está muy controlada y que la respuesta va a ser controlada por un tiempo permanente. Justamente eso, decirle que usted se va a encargar de que la cirugía, el postoperatorio sea un postoperatorio fácil, de adaptación y de recuperación. Entonces, eso hay que indicar, igual que la cirugía bariátrica es una cirugía laparoscópica, hay menos dolor, que la cirugía, después de la cirugía usted va a hacer un incremento más rápido a su trabajo, le va a ahorrar dinero porque usted ya no va a faltar a su trabajo, va a tener una autoestima mayor, va a ser más saludable. Yo tengo una experiencia de un paciente que yo le operé, la hija ya estaba en la universidad y le operé y estaba feliz. El doctor, yo nunca me había pensado, yo a mi hija nunca, yo le llevé unas 2 veces a la escuela, pero ya como le hacían bullying porque decían que así el papá ñoño, entonces ya nunca más fui, nunca más. Ahora mejor le estoy acompañando a la universidad porque me siento bien, estoy saludable. Miren, o sea, entonces hay que decirle que la decisión es adecuada. Lo que sí hay que diferenciar es que esta cirugía no es una cirugía estética, porque ellos piensan que van a quedar 90, 70, 90, que es la medida, pero no es así. Va a ir a ser saludable. Y lo importante es que tiene que hacer ejercicio. Nosotros al mes ya les mandamos a hacer ejercicio ya de fuerza, para que no haya sarcopenia, porque si es que pierde el músculo, el paciente queda realmente mal, ¿no es cierto? Perfecto, Doc, muchas gracias por su respuesta. Y tal vez otra pregunta que podría ser, ¿usted considera que el seguimiento postquirúrgico de la cirugía bariátrica
¿podría hacerla un médico general o únicamente el médico cirujano? No, pues eso lo decimos. Esta cirugía es una cirugía con responsabilidad compartida. Es interdisciplinario, no multidisciplinario, sino interdisciplinario. Es decir, que uno no es más importante que otro. Cada quien hace su parte. El cirujano opera. El clínico le va a ver, el cardiólogo le va a ver el problema cardíaco, el médico general, si es que es el paciente de él, él va a comandar, decir, bueno, ya le operaba el doctor, ahora el cirujano le va a mirar cuando corresponda a ver qué pasa con la cirugía, pero nosotros podemos ir haciendo el seguimiento. ¿Y qué es lo que va a usted monitorizar? Primero que no haya las complicaciones, como usted creo que hizo una pregunta al síndrome de dumping, que no tenga el síndrome de dumping, que coma adecuadamente, que no esté con diarrea, que esté con si es que si es que es un bypass gástrico, si es que no hay algún déficit que le va a controlar cada 3 meses, si es que falta ácido fólico, si falta hierro, entonces usted le va a ir aumentando. Y lo que sí es necesario es que tenga un asesoramiento con la nutricionista, porque ella es la que le va a dar las porciones, le va a hacer que aprenda a comer, que aprenda a masticar, eh, no haya estreñimiento, porque eso también tiene duda. Después de la operación vas a quedar estreñido, no va a quedar estreñido, va a tener una mejor solución de su tránsito. Ujú. Perfecto, doctor Guadalupe. Muchas gracias. Excelente charla nuevamente. Agradecemos su participación. Esperemos que, como le acabo de decir, esto nos siga ampliando las posibilidades que ofrece la cirugía bariátrica a nuestros pacientes y que eventualmente esto nos sirva también para saber cuándo debemos referir al cirujano para que el paciente tenga un tratamiento oportuno y prolongar su vida. Claro. Y es importante, nosotros que trabajamos en el espejo vemos, es un grupo muy grande de pacientes y la obesidad no está en la González Suárez, sino es la obesidad está en la gente pobre. Y el problema es que se le matizó a la cirugía bariátrica como un procedimiento caro. Entonces, ven las propagandas de 5,000, $8,000. Entonces, mire, en cuanto a la ética médica, ver que la cirugía sea para todos. Y estos pacientes son los pacientes más relegados, porque la lista de espera es gordo, no, usted espere nomás, es gordo nomás. Pero no ven que ahí atrás de ese paciente obeso hay problemas de salud, problemas de autoestima, problemas de falta de trabajo, porque realmente está gordo. Y se les va dejando. Se opera primero otra cosa, no, si es que mismo ahí luego, y se acumula la lista, y después vamos, dice, es que a mí me ha dolido porque dice, doctor, yo estoy ahí en la cirugía bariátrica en el hospital y dice, doctor, vea, no me opera y me va a hacer un préstamo. Hay un doctor que él da facilidades de pago. ¿Y cuánto le cobran? 5,000. ¿Y usted cuánto gana? Chuta, no, ni el básico. Entonces ellos se endeudan para tratar de mejorar, ¿se dan cuenta? Entonces por eso los médicos jóvenes, todos tienen que hacer conciencia y pedir que estos pacientes no sean relegados, porque son pacientes que tiene un riesgo de morir, pues Claro. tienen el infarto, infarto miocardio, infarto cerebral, tromboembolia. Entonces los pacientes deben ser mal atendidos. Estos pacientes también tienen como comorbilidades, bajan de peso y les dan cálculos en la vesícula, ustedes ven, por la saturación del colesterol. Entonces son pacientes que necesitan ser atendidos. Y siempre al paciente que le hacen el tratamiento en medicina general, tienen que hacerle un índice de masa corporal a ver cuánto está, si es obeso o no es obeso, y empezar a eso, porque el paciente viene por una vesícula, pero es obeso, entonces trátele en la obesidad también. Ubíquele en medidas dietéticas, enseñémosles a comer. Yo igual soy de los poco viejos. Nuestra idea era, no comían sushi, no comíamos de eso, ustedes comen. Nosotros comíamos y harta comida, pues, y el que no invitaba a una fiesta, lo primero es darles de comer y beber. Entonces, es idiosincrasia nuestra de dar de comer bien. Pero eso no es bueno porque son volúmenes de papas, pollo y todo eso. Entonces, miren, nos engordamos. Y si es que no aceptaban, se ponían bravos. Pero ahora ustedes ya tienen una mejor forma de comer, ¿no es cierto? Con más proteínas, verduras,
Eso hay que multiplicar y enseñarles a la gente a comer. No va a decirle que coma, sino las proteínas que ustedes conozcan, pues en los granos, en el chocho, el amaranto. Entonces ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo de estudiar eso. No sé si ahora en las facultades de medicinas nuevas, ahora están dando obesidad como materia, porque es importante, porque vemos que la prevalencia es grande, el volumen de diabéticos es extraordinariamente grande. Entonces, a eso es un factor. Si nosotros peleamos contra la obesidad, si mejoramos, vamos a bajar muchas de las patologías cardiovasculares. Ustedes están mirando estas, la diabetes, pues va a mejorar. Porque si operamos a todos los diabéticos, nosotros tendríamos que estar todos los días operando bariátrica, 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 porque hay un gran volumen de pacientes. Por eso hay que seleccionar, hay que ver quiénes realmente deben operarse primero. Se calculaba que de aquí a un tiempo la cirugía bariátrica sobrepase el número de vesículas que se operan en el mundo. O sea, más se operan ahora, se van a operar cirugía bariátrica antes que vesículas. Eso les digo porque la vesícula es la cirugía más frecuente de cirugía general. Entonces, miren, en México el 55% de pacientes son obesos. Nosotros aquí no tenemos estadísticas adecuadas, pero se habla sobre el 45%, 45% de ecuatorianos están con sobrepeso. Entonces, es un problema que sí hay que estudiar y buscar soluciones. Y las soluciones se dan cuando es visible un problema. Sí. Y el problema lo van a hacer ustedes visible más, porque ustedes como jóvenes médicos cirujanos tienen mucho más fuerza para eso. Y claro, más que nada, Doc, como usted acaba de decir, saber a dónde referir realmente al paciente también, porque como usted nos acaba de comentar, a veces el paciente busca la opción más económica, pero muchas veces hay tantas, estas nuevas clínicas clandestinas, obviamente, que ofrecen los mismos servicios por un precio más barato y que eventualmente le cuestan la vida al paciente. A largo plazo ni siquiera considera, entonces inclusive hasta para poder decir vayas a realizar la cirugía bariátrica, hay que saber a dónde mandarlo, porque realmente el paciente, por querer ahorrar, no sabemos realmente ni siquiera a dónde va a ir. Y ahí es cuando realmente puede haber las complicaciones bastante amplias que pueden llevar hasta la muerte, obviamente. Así es. Bueno, Estefano, Muchas, estamos a las muchas, órdenes. muchas gracias, doctor Guadalupe, nuevamente por su charla, excelente presentación.